Víctor Cavaco. Buenos Hola. días o tardes. Y director de lo mejor que he visto fácil en el último año y medio, una película, Vitoria, 3 de marzo. Y nos va a escuchar mucha gente, nos está viendo mucha gente en este momento que no sabe qué pasó. Y yo tengo que preguntarte, para tanta gente de América Latina, o tanta gente inclusive del Estado español, pero jovencita, Sí. ¿Qué pasó el 3 de marzo en Vitoria? Pues en el marco de unas huelgas generales obreras que hubo en el 76, después de la muerte de Franco, había pasado 5 meses, había una situación laboral con una inflación enorme, una crisis económica importante. Entonces, en una huelga general hubo una asamblea. En esa asamblea, dentro de una iglesia, que se solían hacer en las iglesias las asambleas, la policía les rodeó perdón, y desalojaron la iglesia a tiros, en el cual fallecieron 5 personas y hubo 100 y pico heridos de bala. Nunca se ha sabido bien la cantidad, porque mucha gente ni se atrevía a ir a los hospitales a curarse. Y bueno, pues eso, esta película narra esos hechos. Tiene que haber habido un motivo más allá de esta masacre, porque fue una masacre. Sí. Tiene que haber un motivo, un hito, algo que marcase esta matanza, para que lo hayáis elegido, porque por algo se eligió. Sí, bueno, esta fecha son los acontecimientos que tienes en la memoria, ¿no? Y en Vitoria pues está metido en la memoria, es como el 11 de marzo, cuando se cayeron las Torres Gemelas. Todo el mundo sabe dónde estaba y qué estaba haciendo ese día, ¿no? Pues esto en Vitoria es lo mismo. ¿Qué estaba haciendo ese día? Se acuerda todo el mundo perfectamente qué pasaba, las sensaciones. O sea, son hechos que se quedan marcados en la memoria. Siendo Euskal Herria como un laboratorio represivo, ¿no? De ensayo siempre. Sí. Evidentemente, esto que estás marcando, todo el mundo sabía lo que pasaba ese día. ¿Qué cambió a partir de ese día, más allá de lo de la gente? El cambio, sobre todo, claro, fue tan graves los hechos que fue un antes y después en las condiciones laborales un poquitín. Sí que se suavizó todo lo que el régimen llevaba, se suavizó bastante, porque hasta entonces no sabían cómo reaccionar ante lo que había pasado, ¿no? Que es la muerte de Franco, y no sabían cómo situarse. Entonces esto fue una prueba de fuerza que se les escapó de las manos y claro, a partir de ahí cambió bastante lo que fue un poco las condiciones laborales también. Fue un poco un momento bisagra, ¿no? Sí, hay quienes dicen que además generó cambios políticos en las altas esferas. Sí, porque vieron que no se podía seguir con ese estado de represión, ¿no? Esto como que era como una imagen que hasta Willy Brandt en algún momento como que tuvo reticencias a reunirse con el ministro y tal, fue muy grave. O sea, la repercusión fue internacional de este hecho represivo. Sí, de verdad fue un hecho que marcó mucho. Luego, a posteriori, también todo el tratamiento de los obreros, de los sindicatos, cambiaron también desde ahí, cambió bastante, porque antes estaba el sindicato vertical, todas estas cosas, y fue, digamos, un hito que cambió la forma de reaccionar, sobre todo, de toda del sistema obrero, de cómo funcionaba, o sea, fue traumático, vamos. Sí, evidentemente. Esto como hecho histórico y a nivel del hecho artístico, o sea, porque esto viene unido, ¿no? Porque justamente la memoria logramos perpetuarla a través de múltiples recursos y herramientas. Uno es el arte. Sí. Y yo me preguntaba cómo surge esta idea de unir, ¿no? De hacer esta película documental. ¿Cómo? Bueno, no es documental, es ficción. Claro, película ficción, digo, porque tiene Pero tiene una base muy real de hechos e incluso de imágenes tratadas en Super 8, de la época.
mezcladas con imágenes actuales. Las grabaciones, sí, impactan las grabaciones de audio, que son sí, reales. Sí. Entonces surgió, sobre todo primero hay mucha gente que no se acuerda de aquellos hechos. Y para una forma de documentales hay muy buenos de aquellos hechos. Entonces la idea era que cómo llegar a la gente joven que no conoce, y para llegar se llega muchas veces más fácil a través de una ficción que a través de un documental, porque un documental también tiene menos cauces de visión, y una ficción, aparte de rodear de pinceladas de todo lo que había aquella época, cómo eran las asambleas, cómo eran las manifestaciones, cómo eran las relaciones laborales. Entonces, a través de la ficción puedes enseñar a la gente un poco mejor cómo era todo aquello, ¿no? Sí. Y esa era un poco la intención. Sí, se ve muy claro los días previos, ¿no? Sí. Se ve muy claro hasta el tema de las relaciones personales, porque ahí también sí, una se compromete emocionalmente, sí, ¿no? O sea, es una peli de compromiso, sí, ¿no? Y sí, empieza a través de los hechos, cambian y se comprometen hacia otras cosas, ¿no? La protagonista cambia por un hecho traumático y en un principio se metía por amor, pero luego ya por convicción, ¿no? Y es un poco el despertar, ¿no?, a la conciencia. Fue muy importante ver cómo mostraron la cantidad de mujeres que defendían, o sea, sí, cómo aparece sí, el papel de la mujer en la película, sí, las sí, mujeres luchadoras. Sí, eran las mujeres de todos los maridos pues que estaban en huelga y se reunían para ir hacia la Diputación para protestar por sus maridos, o sea, que sí que tenía importancia todas las mujeres, o sea, además la sociedad vasca es bastante matriarcal, ¿no? Entonces es importante, y la película también tiene, las protagonistas femeninas marcan lo que es la película, yo creo. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo entonces se decide iniciar este proyecto? ¿Quiénes deciden iniciarlo? Sobre todo los productores que eran de Vitoria y tenían mucha relación también con la asociación de Vitoria 3 de marzo. Y entonces a partir de ahí pues dijeron, vamos a intentar sacar un proyecto para contar esta historia. Y de todas formas la película ya lleva, digamos, en proceso cerca de 8 años o 9, desde que empezaron a mover la idea. Y bueno, o sea que es un proyecto de largo, ¿no? De largo en el tiempo. Sí. Cuando se empieza a filmar esta película, se empieza toda la realización, participa la gente del pueblo. Sí, sí. Muchas veces, claro, es una peli de poco presupuesto, o sea, no tienes los medios de una peli grande. Entonces nosotros muchas veces pedíamos voluntarios para que viniesen a hacer figuración, entonces cuando ves las secuencias con mucha gente, y había pues días que venían 500 personas por la mañana y 500 por la tarde. Y no solo eso, sino que venían vestidos desde casa, ¿no?, de los 70, con su ropa, con todo. Y, o sea, era increíble que la gente, bueno, pues estabas haciendo una asamblea y empezabas a rodar, tal, y empezaban a cantar canciones, o sea, se enervaba todo el mundo, o sea, y se metía todo el mundo. Entonces, es muy fácil hacer cosas cuando todo el mundo está metido, ¿no?, y se lo cree, y hay una sensación ahí de solidaridad ahí de todos los que están, que venían eso, voluntariamente. Sí, eso se transmite, hay determinada pasión, hay determinadas convicciones y emoción que logra traspasar la pantalla, o sea, sí, no llega, no es solamente tu excelente tarea de director o guión o tal, sino que es la gente, esa fuerza de la gente aparece, pero de una manera incontestable. Sí, se nota, porque es que eran muchas veces, pues eso, es que se ponían a cantar de verdad y digo, esto hay que aprovecharlo. Lo hemos metido en pues, secuencias de eso, de asambleas o de... Incluso, bueno, pues en las manifestaciones también empezaba, pues aquí hay que tirarles piedras, piedras de mentiras, pero la gente empezaba ya a coger piedras de verdad. Luego venían los policías, me han dado un pedrada aquí, estoy sangrando, me han abierto la ceja. O sea, había que decir, no les peguéis, por favor.
O sea, al revés de lo que había sí, sucedido. sí, sí. Estaba también uno de los temas que te quería preguntar, era el tema de la impunidad, porque esta es una película que justamente viene a decir, esto sucedió, hay responsables, y yo te pregunto, ¿qué expectativa tienen acerca de esto? O sea... Pues eso es yo creo que también otro de los puntos que queríamos con esta película, que no se olvidasen los hechos. La película pone, nadie ha sido juzgado y todavía no se ha investigado. Y en eso estamos. Ahora parece que se está abriendo alguna vía en Argentina para que vayan a declarar, para septiembre. Siempre se ha llevado al Parlamento Europeo. La Asociación 3 de Marzo está luchando constantemente porque haya algo de justicia en este caso. Yo creo que esta película es para dar, pues, para que no se olvide. Ya está. Y si se aporta un granito, pues es un granito más, ¿no? Efectivamente, ¿pensás que se podría haber hecho mucho más en función de la memoria histórica, de revisar esta masacre, de las penas, de Claro, condenar? Sí, sí. Sí, eso es lo indignante también, ¿no? Que no ha pasado nada. Solo ha muerto gente en vano y no ha pasado nada. Se perdonó por la ley de amnistía, pero hay cosas que son injustas, ¿no? Y cuando hay cosas injustas, pues te indigna. Víctor, ¿te cambió dirigir esta película? A nivel personal, no, sí que sientes que tienes una responsabilidad grande. Pero cambiarme no me ha cambiado. Sé que... Claro, digo si te ha generado como esto del compromiso, Sí, porque te veo sí. muy... Sí, o sea, realmente hay mucha gente que tiene su sentimiento ahí. Entonces, es una responsabilidad muy fuerte defraudar a esas personas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está, pues, la responsabilidad, ¿no? En no defraudar a la gente que diga, vaya mierda, ¿no? Intentar hacer la cosa que sea lo más real, sin posicionarse a lo bestia, porque bueno, narrar es posicionarse, ¿no? Pero sin hacer un panfleto, sino que hacer algo desde un poco más separado e intentando ver todos los elementos y a partir de ahí que el espectador juzgue y vea lo que realmente, cuando ves la injusticia, pues te toca. Como tantas otras violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, en general esto está acompañado por un silencio muy grande. Dentro del Estado español se caracteriza por este tema de ni vencedores ni vencidos, se ignora, esto se invisibiliza. Sí. Un poco el poder llevar afuera la película también generaría una presión adicional, porque... Sí, ya te digo que todo aporta. O sea, todo el mundo con un pequeño granito va aportando. Y lo importante es también que no se olviden las cosas. Y después de 43 años, que salga y que lo conozca gente joven y lo conozcan otras personas, pues eso ayuda mucho. ¿Cuál es tu recuerdo de esa época? ¿Tenés alguno? Es que era muy pequeño. Yo tenía 6 años, sí que pues veía que no, las cosas no eran normales, que la gente entraba, salía. Eran más sensaciones de esas que no de estar metido, porque tenía 6 años, vamos, que era muy pequeño. No, sí, sabiendo que eras pequeño, pero a veces esto de sí, estar pero en un ambiente diferente, ¿no? Diferente, sí. Bien, yo de mi parte realmente, no sé, vuelvo a felicitarte porque justamente soy de un país, de Argentina, que está siempre como muy comprometido y que llevamos muy en la piel, en carne viva, este tema, ¿no? De los crímenes de lesa humanidad, de los genocidios y sobre todo reivindicamos el tema de la memoria histórica. Sí. Y ver tu película me hizo también generar una esperanza de que esto pudiese ayudar a que toda esa gente no condenada, esto silenciado, pudiese salir a la luz. Eso es. Y sobre todo fuera de Euskal Herria. Porque muchas veces lo que pasa en Euskal Herria está como muy distorsionado, manipulado, tapado, ¿no? Sí. Entonces, siempre el tema es todo es ETA, ¿no? O sea, pero cualquier otra cosa... También lo he hablado varias veces, que también ETA
también tapó muchas cosas que ocurrieron anteriormente. Que también estaba, esto era más obrero que no político, pero ETA tapó mucho estos hechos. No es que ETA los tapase, sino que la repercusión mediática de ETA ha eclipsado exacto. a todos estos hechos que son también gravísimos. Exactamente. Entonces también eso es que lo eclipsó, no que ETA no los reconociese ni nada, sino que eclipsó un poco estas historias, ¿no? De justo en un momento ahí que no sabías hacia dónde iba a ir el país, que era un momento bastante traumático, ¿no? Bueno, ahora estamos en otro momento histórico, por suerte, Sí. Y es una gran oportunidad para ver qué pasa con esto. Sí. Yo apuesto a esta película y a lo que puede generar, sí. Y creo y sobre que también. todo es que la gente pues lo vea y que le diga algo, y al que sienta algo, pues estupendo, y al que le moleste, pues peor para él. Bueno, yo tengo que agradecerte muchísimo esta entrevista que has dado. Vale, muchísimas gracias.